quiero sonreír y estar alegre, ¿no? Pero es como vimos en el capítulo 12, ¿os acordáis de que os acordáis que Herodes mató a Jacobo, pero Herodes no pudo matar a Pedro? Y la vida es así, y la vida de una iglesia es así. Por decir algo, la mitad de los hermanos vienen con una buena semana detrás, alegres, contentos, y la otra mitad vienen y tienen unas cargas enormes en sus espaldas o en su corazón. Entonces, así es. Gracias a Dios que su palabra es maravillosa, y aunque yo le ponga una dirección y yo le ponga un tema al mensaje, la palabra de Dios llega a los diferentes corazones y hace su trabajo según el Espíritu Santo quiera. Y el Espíritu Santo puede hacer obra en corazones que no tiene ni siquiera que ver con mi mensaje. ¿Qué te parece? Está bien, menos mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe realmente cuáles son las necesidades de cada persona. Y es poderoso para poder hacer eso. Entonces, con esa confianza, nos acercamos ahora entonces a la palabra para ver el tema del día, lo que nos toca en el pasaje, pero sabiendo que el Espíritu Santo es realmente quien debe de tomar el control del culto. Bien, hoy estamos con el milagro de la iglesia, capítulo 13 de Hechos, y el título que he puesto es de Pedro a Pablo. De Pedro a Pablo. ¿A qué va eso? ¿Por qué pongo eso? Bueno, me encanta poner títulos que no se expresan, que no se definen automáticamente, para que lo mires y digas, de Pedro a Pablo, ¿eso qué es? Pero después del culto, espero que si digo de Pedro a Pablo, que me puedas decir a qué me refiero, ¿no? Si no, ¿qué he hecho? Predico al balde. Entonces, ¿me entendéis? Quiero que después del mensaje entendéis perfectamente lo que quiere decir esa frase, de Pedro a Pablo, porque quiere decir algo. Ya lo creo que sí. Muy bien, vamos al libro de Hechos entonces. Si estáis ahí o queréis ver en la pantalla, está bien. Ahí tenemos una imagen de un mapa. Casi parece un pez espada. Pero es una isla. ¿Alguien sabe qué isla es? Eso es, Chipre. La isla de Chipre. ¿Alguien ha estado en Chipre? ¿No? Yo tampoco. Bueno. Pero vamos a Chipre ay, ¿sabes qué? Dani, siempre se me olvida. Tengo 2 vídeos en el Drive. No por ahora, pero después de un ratito. Son cortitos, están en la carpeta principal. Lo siento, vengo a la iglesia y se me van debería tener una lista de cosas. Tengo 2 vídeos breves para ver luego, no de lo primero. Muy bien, entonces, vamos a ver el versículo. Estamos en capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿vale? Hemos ya aprendido de Antioquía, ¿verdad? ¿Os acordáis que Antioquía es la primera iglesia gentil? ¿Vale? La primera iglesia gentil. Después de salir de Jerusalén, después de eso, los creyentes empezaron a predicar en Antioquía, que está en Turquía. Y en Antioquía era una ciudad de paso para miles y miles de personas entre el Mediterráneo y el Oriente, una ciudad con muchísimos judíos, pero una ciudad con muchísimos países representados. Y ahí se formó la primera iglesia. Y esa iglesia sería con toda certeza, una iglesia parecida a la nuestra en este sentido, que había muchos países dentro, muchas nacionalidades, porque así era la ciudad, era algo como Corinto. Corinto era una ciudad de paso, Antioquía era una ciudad de paso, y ahí había de todo. Y la iglesia creció y creció rápidamente y grandemente en esa ciudad de Antioquía, que lo vimos en el capítulo 11, hace ya meses. Y ahora volvemos en el capítulo 13,
Lucas, que es el escritor del libro, Lucas vuelve a Antioquía, porque aquí en Antioquía va a suceder algo muy grande, importante para nosotros también, ¿vale? El libro de Hechos, si miráis en vuestra Biblia, el libro de Hechos tiene 28 capítulos, ¿bien? Que se dividen en dos partes, realmente, se dividen en dos partes, 12 y 16. ¿Dónde está el punto de partida? Aquí, ¿vale? Aquí mismo está, aquí hay una división muy grande en el libro, que igual se te pasa si no te fijas muy bien. Y por eso vamos a ver hoy de qué se trata. Porque ocurre en Antioquía, empieza ya todo un tema nuevo en este libro. Dice, entonces había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. ¿Y eso qué es? Profetas y maestros. Muy curioso el tema de profetas y maestros. Nosotros hablamos de predicadores, de maestros. Lo que tenemos que entender, y no vamos a hacer un estudio exhaustivo ahora, tenemos que entender que hay elementos en la primera iglesia, en los primeros años de la iglesia. Estamos hablando de una transición monumental, la que ocurre en el tiempo de Cristo. Tenemos todo el Antiguo Testamento, con reyes, sacerdotes, profetas, y en el Nuevo Testamento tenemos la iglesia y una serie de nuevas posiciones y nuevos personajes a partir del Nuevo Testamento. Pero hay un momento de transición, siempre hay un momento de transición. Cuando se cambia el gobierno, suele haber un tiempo de transición porque están saliendo algunos y entrando otros, y los que entran no tienen ni idea quizás de dónde está mi despacho, dónde está el archivador, yo qué sé. O sea, hay un tiempo ahí en que hay una transición, ¿no? Estamos muy acostumbrados a transiciones. Pues hay transición también en todo ese tema de ir y entrar en la era de la iglesia. Y al principio de la iglesia, en esta era de transición, habían dones especiales, habían incluso remanentes del Antiguo Testamento como profetas, que luego prácticamente profetas dejaron de existir al principio ya, rápidamente, pero habían profetas. ¿Qué es un profeta? Solemos pensar que un profeta es el que predice el futuro. Bueno, es una de las cosas que puede hacer un profeta. Pero un profeta en el Antiguo Testamento mayormente era un predicador al pueblo. Claro, hablaba del futuro y muchas veces con mucho detalle en algunas ocasiones. Pero muchas veces sus mensajes eran dejar de pecar porque el Señor va a castigar. Va a venir el juicio, va a venir los babilonios, van a venir los asirios, y ese era el mensaje del profeta. ¿Que también el profeta hablaba del futuro? Pues sí, desde luego, hablaba del Mesías y hablaba de muchas otras cosas. En el Nuevo Testamento hay profetas en este tiempo transicional, pero luego ya no se habla de ellos en el sentido de predecir. Ya incluso la palabra se desaparece de los libros del Nuevo Testamento, porque el énfasis cambia un poco. El énfasis llega a ser que los profetas ya son más bien predicadores y maestros puramente, que no van por ahí profetizando del futuro. Y aquí tenemos una transición, aquí ya nos dice profetas y maestros, y luego prácticamente no se oye más de profetas, ¿vale? Se oye de maestros, de predicadores, de predicar la palabra y tal. Esas son cosas que hay que ir viendo en la Biblia porque son así. Pero en el libro de Hechos sí que hay un profeta que se nombra, no me acordaba de lo que había puesto aquí.
antes de seguir con el profeta que digo, está un poco pequeño, ¿verdad? Pero bueno, un resumen, aquí está, este es el Mediterráneo, ahí está la bota de Italia, aquí está Israel, ahí está Antioquía, y de momento es lo único que sabemos, Antioquía, ¿vale? De lo que hay ahí. Entonces, este es el versículo, profetas y maestros. Vamos a hablar, hay un profeta que sale 2 veces. Un profeta con un nombre curioso. En el 11:28, Hechos 11:28, que ya lo hemos visto, pues nosotros ya estamos en el 13, dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, creo que es Ágabo, creo que hay un acento ahí, Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Este profeta, ¿qué está haciendo? Prediciendo un hambre. Y además, ¿qué pasó? Vino el hambre. Así que todavía hay profetas en este sentido, por lo menos uno, y luego sale otra vez el mismo en el capítulo 21, que ya llegaremos a algún siglo de estos, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un hombre, o sea, un profeta llamado Ágabo, o Agabo, no sé, no me acuerdo. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así, etcétera. Eso ya lo veremos en su día. Pero este Ágabo era profeta y Dios le daba a él el saber qué iba a pasar. Ahora, tristemente, en nuestra era, en el siglo XX, ha habido muchísimos profetas. En el mundo evangélico, desgraciadamente, ha habido algunos que se llamaban profetas. La mayoría eran charlatanes. De profetas en este sentido, nada. Pero antes de que se cumpliese o no cumpliese lo que decían, ya se habían ido a otra ciudad. ¿Vale? Tramposos. Pero hablando por el Espíritu, profetizó y sucedió lo que profetizó, porque todavía en ese tiempo y el propósito que Dios tenía. Pero esto es tiempo transicional en que se está terminando de escribir el libro de libros, la Biblia. Y cuando se termina la palabra de Dios de escribirse, entendemos por toda lógica que ya no hace falta profetas que predicen el futuro necesariamente, porque tenemos todo lo que necesitamos aquí. Incluso lo profetizado, el libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos habla muchísimo del futuro. Y Dios no va a añadir mucho a eso. ¿Puede Dios dar a alguien una profecía de algo que va a pasar? Dios puede hacer lo que quiera. ¿Pero lo hace habitualmente? No. Muy rara vez. Yo no he sabido de ninguno. Entonces, ¿puede pasar? ¿Podría pasar al acercarnos a los últimos tiempos? Parece que hay mucho más movimiento visible de Dios al acercarnos al libro de Apocalipsis y tal. Puede que vaya, no sé. Pero en la era de la Iglesia, Dios dio a la Iglesia la palabra y es aquí por donde nos regimos y no necesitamos más. Simplemente no. Entonces, dejo ahí el tema el tema de los profetas y maestros. Si no estás de acuerdo conmigo, adelante, no vamos a pegarnos por eso, pero bueno, puedes estar equivocado. Es broma, pero lo que estoy diciendo es más o menos lo que la Biblia enseña, es lo que yo entiendo, ¿vale? Entonces, tristemente, ¿qué hace Satanás? Satanás confunde, Satanás es tramposo, Satanás saca falsos. Y la gente, los hermanos también, que no se arraigan en la palabra de Dios son llevados por falsas doctrinas, ¿vale? Entonces, nos está enseñando la palabra algo, hagamos caso a lo que dice. Ahora, nos da una lista, nos dice,
Habían profetas y maestros y nos da una lista de 5. Y estos son los 5. Bernabé es el primero. A Bernabé ya le conocemos. Es el hijo de consolación. Bernabé es ese hombre que tuvimos un mensaje hace meses, ¿verdad?, en que hablamos prácticamente solamente de Bernabé, de su ministerio de consolación. Es el hermano en la iglesia que va por ahí a ver a quién puede bendecir, a quién puede ayudar, a quién puede animar, a quién puede exhortar. Es tremendo el Bernabé. Todos deberíamos ser como Bernabé, lo más posible. Algunos lo tienen de naturaleza más y a otros nos cuesta, ¿no? Algunos son de los que, bueno, yo me quedo aquí calladito y no digo nada, y otros se lanzan, pero todos debemos de tener parte de Bernabé, desde luego, porque el Señor le pone como ejemplo de uno que buscaba animar a los demás. Y él era pieza clave en el apóstol Pablo. En Pablo llegar a ser quien era, Bernabé era muy importante en la vida de Pablo. Luego pone Simón. Pone Simón de Níger, ¿verdad? Porque pone, a ver, no, Simón el que se llamaba Níger. Bueno, Níger, ¿qué es Níger? Níger es latín y quiere decir negro. Yo no sabía eso porque yo no sé negro, yo no sé latín. No sé latín, pero latín, negro en latín es Níger. Y entonces piensan que él o era de África subsahariano de color de tez negra oscura o quizás no, pero parece indicar que eso sería cierto, ¿vale? De hecho, el siguiente, Lucio, de Cirene, Cirene ¿dónde es? No sé si tengo mapa de eso, no me acuerdo. Sí, Cirene está en continente de África. Así que serían, por lo menos uno hay de África, Lucio. Y el otro posiblemente también. Es muy posible porque habían, los judíos llegaron, el evangelio llegó hasta ahí. Entonces nosotros estamos allí, ahora en la Biblia, pero este Lucio es de aquí. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido. Simón. Simón puede ser que era de África. Te digo que todo esto coincide perfectamente con Antioquía. Porque ¿qué era Antioquía? Ciudad de paso, ciudad de mercancías, ¿vale? Y luego vamos a ver alguna cosa más. Entonces tenemos Lucio. Luego tenemos a este señor curioso, Manaén. Pone, se crió con, o se puede decir también, hermanastro de Herodes. ¡Anda! ¿Y qué Herodes? Recordáis que hay un montón de Herodes. Y todos son malos. Hemos aprendido algo. Todos los Herodes son malos, menos los que no conocemos igual, que no sabemos quiénes son. Pero los Herodes son malos. Este se crió con Herodes. Es lo que dice Lucas. Bueno, el Espíritu Santo, ¿no? Por Lucas. ¿Qué Herodes es? De todos esos Herodes es el Herodes de los Evangelios. ¿Vale? No era el último, ¿no? Porque en Hechos hay 2 Herodes más. El de los Evangelios, el que mató a los niños, el Herodes de Juan Bautista, ese Herodes, es este Herodes, y uno que se crió con él, Manaén, está en la primera iglesia en Antioquía. ¡Oh, qué cosa, Y luego está Saulo. Y aquí simplemente pone Saulo, yo he puesto de Tarso porque sabemos de dónde es, pero Saulo. Y ahí se queda. Entonces, tenemos a 5 que son considerados profetas y maestros en esta iglesia. Estos 5 señores. ¿Vale? Entonces, en el versículo, el mensaje de hoy es muy de estos, digamos, informativos, geográficos, de historia, ¿no? No es mucha enseñanza bíblica, o sea, mucha enseñanza de ética cristiana o algo, pues porque son datos.
nos está presentando, nos está describiendo la escena para luego continuar con todo lo que queda de Hechos. Así que es importante entenderlo para poder luego entenderlo bien. Vale, versículo 2, entonces, aquí dice, ministrando estos al Señor, simplemente sirviendo a la iglesia, de la forma que sea, no necesariamente, porque el verbo es el mismo de los sacerdotes que servían sacrificando animales o limpiando el tabernáculo o el templo. O sea, el ministrar es cualquiera de vosotros que esta mañana ha estado trabajando en la cocina, trabajando con la comida, trabajando con los niños, trabajando con las sillas, trabajando con el calentador, trabajando con la puerta, con la basura, con lo que sea, eso es ministrar. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esto de ayunar, ¿por qué estaban ayunando? ¿Qué es esto de ayunar? Algunos sabéis muy bien lo que es ayunar, quizás algunos no. Me paro un momentito para explicar un poquito, no vamos a tener un mensaje sobre él ahora mismo, pero comentamos un poquito. ¿Qué es el ayunar? Bueno, el ayunar en dos sentidos, más o menos se puede ver en dos tipo categorías. Ayunar es no comer, ¿vale? Eso ya lo sabemos, no comer o no comerás. O sea, un ayuno puede ser un ayuno de carne, que no comes carne, podría ser, ¿no? Pero ayunar en general es no comer. En la Biblia ayunar es ayunar, no comer, a propósito por algo, normalmente. Por un propósito espiritual, por un motivo espiritual. Pero hay dos categorías, digamos. Está el ayuno voluntario, que es el que dice, no voy a comer hoy, y en vez de comer, voy a leer mi Biblia y voy a orar al Señor porque tengo una carga muy grande en el corazón. Y voy a ayunar. Puede ser todo el día, puede ser el desayuno, puede ser la comida, puede ser la cena, puede ser la comida y la cena, pues, ¿me entendéis? Ayunar es no comer y en vez de comer, entregarse a orar por algo o a leer la palabra por algo, a servir algo de alguna forma espiritualmente, darle un énfasis espiritual. También hay otra razón por ayunar en este caso, y es cuando uno tiene una carga tan grande de algo que se le va el apetito. ¿Os pasa alguna vez? Que algo os ha venido de tal manera que no tengo ganas ni comer. Eso también es ayunar. El no comer por una carga espiritual que una persona que tiene y en fin. El ayuno, no creo yo, no puse. En Mateo 6, no sé si tengo el versículo aquí, sí, 6:16 nos habla el Señor Jesús del ayuno. El ayuno es algo muy personal. Aunque hubo ayunos generalizados también, pero cuando el Señor enseña acerca del ayuno, ¿qué dice? Que cuando ayunas debe tener aquí un cartel que pone, estoy ayunando, háblame bien, ¿no? No. O una gorra que pone, estoy ayunando. No. ¿Qué dijo el Señor cuando estás ayunando? Que no lo sepa nadie. Lávate, límpiate, pórtate normal, para no atraer atención a ti, porque el ayuno no es para eso. El ayuno es para Dios. Pero también habían ayunos generalizados. Pero se entiende con las palabras del Señor que el ayuno es algo voluntario, es algo personal y es provechoso. Ayunar es una manera de demostrar a uno mismo y al Señor de que, ¿sabes qué? Es más importante para mí pasar tiempo con el Señor en su palabra que comer hoy. Es lo que es. Tengo en mente algunas ideas, igual en el futuro próximo, en que propondré alguna cosa de ayuno a los que quieran.
y hablaremos un poquito más del tema con algunas cosas importantes que tenemos. No está mal que tú tengas un amigo o una amiga íntima de confianza en la iglesia, que tú tengas un tema y tú le pidas, oye, ¿ayunarías conmigo para orar por este tema o algo así? No estaría nada mal, ¿vale? Pero entendamos que es algo personal. No es tampoco, alguien mencionó esta mañana, lo de la lámpara y el genio, ¿no? No es frotar la lámpara de Dios ni nada de eso, para nada, eso es ridículo. Pero sí que es una manera importante, de alguna manera, de darle eso, pues más importancia quizás al tema que estamos teniendo o poniendo en oración. Evidentemente, en esta iglesia de Antioquía estaban orando y ayunando, diciendo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos aquí, ¿cómo vamos a llevar el Evangelio hasta el mundo? ¿Dónde vamos? O sea, tendrían un montón de preguntas. Recuerda, ellos no tenían el libro de Hechos. No podían decir, a ver, vamos a ver dónde vamos. Ah, mira, vamos ahí. No, que va, si el libro de Hechos no estaba escrito todavía. Entonces ellos están buscando la voluntad de Dios como algunos o como todos nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Y por eso estaban ayunando, porque era un tema que por la que tenían mucha carga. Y entonces el Espíritu Santo habló diciendo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, aquí el Señor empieza a mover fichas de manera personal, de manera directa. Y empieza y llama a 2 hombres. De esos 5, 3 se quedan atrás, de momento por lo menos, y 2 se van a mover. Bernabé y Saulo. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, es que quieren estar seguros. ¿Tú también o no? Cuando buscas la voluntad de Dios, ¿quieres saber seguro o no? ¿Cómo puede uno estar seguro? Orando, ayunando, si hace falta, para que el Señor te dé paz, te dé luz para el camino y digas, por ahí tengo que ir, por ahí voy. Da igual lo que digan estos, yo sé que tengo que ir por ahí. El Señor guía, dirige, da paz. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es eso? Pues también sería parte de su cultura, pero ¿por qué no? Una buena tradición y una cultura cristiana, digamos, en que cuando alguien sale de una iglesia para hacer una labor especial, esa iglesia los rodea, impone sus manos si hace falta, no todos a la vez, pero habéis visto fotos, y oran por ellos y los mandan con la oración y pidiendo la bendición de Dios sobre sus vidas. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ellos no tienen ni idea de lo que va a pasar, porque no tienen el libro de Hechos. Solo saben lo que están sintiendo en ese momento, tal y como tú y yo, ¿vale? Pero todo sale perfectamente bien. ¿Por qué? Porque están siguiendo la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, en el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, buscando la dirección del Espíritu Santo, y cuando el Señor les dice dónde, dicen, vamos allá, dice, descendieron a Seleucia, no sé cómo se dice. ¿Eso qué es? Seleucia es el puerto de Antioquía, porque, no se ve aquí casi, pero Antioquía está a 22 kilómetros del mar. Antioquía no llega al mar, por lo menos en esa época, ¿vale? Antioquía tenía un puerto a 22 kilómetros y ese puerto se llamaba, un pueblecito ahí también, me imagino, Seleucia, ¿vale? Entonces, cuando dice
descendieron, evidentemente desciendes al mar, ¿no? Normalmente. Entonces, sería como ir de aquí, se podría decir, descendiendo a Donosti, sería, aquí estamos a 150 metros, Donosti está a 0, descender, pues es lo que quiere decir. Descendieron a Seleucia, tendré que mirar cómo se dice eso, no estoy seguro. Y de ahí descendieron. Encontré esta foto de ruinas, hay muchas ruinas por ahí. Y si tú vas allí, pues verás estas ruinas, no sé mucho de esto, no había mucho sobre Seleucia, es que hay otro más importante y la mayoría de las fotos eran de esa otra que está en Babilonia. Pero bueno, estas eran las cosas que ellos verían, solo que mucho más elegantes, claro, todo bien hecho, bonito, estaría bonito. Pero se bajaron a Seleucia y de ahí dice que navegaron a Chipre. Vale, aquí tenéis... Si queréis acercarme un poco, está bien. La isla que vimos al principio, que parece casi un pez espada o algo así, es la tercera isla del Mediterráneo en tamaño. ¿Vale? El tercero más grande. Hoy en día tiene parte de Turquía, parte de ellos creo, parte de Inglaterra. Es un poco lioso lo que tiene ahora, pero en aquellos días... El puerto principal de Chipre se llamaba, en castellano le ponen aquí en el versículo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a, ¿qué pone? Salamina. Ahí lo veis, Salamis, eso es en inglés. Llegaron a Salamina. ¿Qué era Salamina? Salamina era el puerto principal de Chipre. ¿Por qué van a Chipre? Bueno, guiados por el Espíritu Santo, pero hay una lógica también ahí. Porque Bernabé era de Chipre. Si os acordáis un poquito, Bernabé era levita de Chipre. Entonces, empiezan su viaje yendo de donde es Bernabé. Ahora, yo toda mi vida he oído de los 3 viajes misioneros de Pablo. ¿Cuántos habéis oído de los 3 viajes misioneros de Pablo? ¿Algunos? Unos poquitos. Yo nunca los he estudiado en directo, pensaba alguna vez hacerlo, sería curioso. Y no fue hasta hace una semana o 2 que me di cuenta, anda, pero si los vamos a ver, porque estamos en Hechos y vamos a ver Hechos. Entonces, ¿cómo? ¿Los niños lo habéis estudiado en la escuela dominical? Bueno, pues entonces me podéis contestar las preguntas, Iñaki? Y Samuel, ¿vale? Entonces, este es el comienzo del primer viaje misionero. Entonces, bajan a Salamis, o Salamina, y entonces aquí sí que tengo, ahí está Salamina. Aquí tengo 2 vídeos breves, si están ahí listos, de un par de minutos para ver Salamina como está ahora. Y luego ya nos queda muy poco, porque te digo que todo esto es preparativo. Si me pones ahí, las ruinas de Salamina, había, mientras se ven, no tiene que ser con sonido, total no vale para nada. En Salamina hay gimnasio romano, hay un teatro, hay un anfiteatro, hay baños públicos, y estadio, hay muchas ruinas. Si vas ahí hoy se pueden ver muchísimas cosas de Salamina. Todas estas ruinas son ruinas romanas. Son ruinas romanas que en el tiempo de cuando fue Saulo y Bernabé, eso estaría precioso de mármol. Eso sería una maravilla ver eso. Ahora es un poco difícil imaginar, ¿no? Pero eso antes sería preciosísimo, esas columnas de mármol, era impresionante. Y en un momentito, si quieres, salta al siguiente vídeo, es un vídeo del teatro, del anfiteatro. Y sí, esta es la entrada al anfiteatro y aquí se empieza a ver. He recortado los vídeos porque eran muy largos. Pero para que veáis, esto es Salamina, esto es donde llegaron Bernabé y Saulo en su primer viaje, primero cuando llegaron a la isla de Chipre.
Y ahí puedes ir y ver eso ahora. Bien, entonces, seguimos adelante. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué hacían eso? ¿Qué lógica había en predicar a los judíos? ¿Por qué iban a la sinagoga de los judíos? Bueno, en cierta manera, sí que dijo Pablo, primero a los judíos, pero también a los griegos, pero si Pablo y Bernabé empiezan a predicar a los gentiles, primero, ¿tú crees que los judíos les iban a escuchar luego? Seguramente que no. Entonces, ellos empiezan, además, la sinagoga es un lugar donde ellos entienden, ellos se mueven bien en las sinagogas, Saulo, me cuesta llamarle Saulo todavía, Saulo y Bernabé, entonces ellos van a las sinagogas para empezar, y luego ya empiezan a hablar fuera de la sinagoga a los demás. Y la siguiente y última frase que vamos a ver, y aquí vamos a terminar, bueno, unas fotos nada más. Volvemos al versículo, ¿dónde está? Ahí. Mira versículo 5 y aquí terminamos. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, ahí empezaban. Tenían también a Juan de ayudante. Y es lo único que dice de él. Pero luego nos vamos a enterar de algo. Nos vamos a enterar de que Juan empezó, pero no terminó. Empezó el viaje. Yo voy en este viaje misionero con Saulo y Bernabé y estaría contento y qué ilusión y qué bueno, qué grande, qué tremendo esto, llevar el evangelio al mundo. Pero algo pasa por el camino y lo deja. Y vamos a ver eso, lo veremos cuando lleguemos. Pero ¿cuántos de nosotros en nuestro camino con el Señor a veces hemos dejado ese primer amor por el camino y nos hemos desviado, nos hemos cansado, nos hemos aburrido, nos hemos distraído con algo y a veces nos preguntamos, ¿ya tendrá algo el Señor para mí después de fallarle así? ¿Después de abandonar? Entonces, vamos a ver, porque la historia de Juan es muy bonita. Porque Juan es un ejemplo, quieras o no, para nosotros. Primero malo, pero luego bueno, ¿vale? Entonces, veremos eso más adelante. Dejámoslo aquí en esta mañana. Como digo, era hoy mucho de datos, mucho de empezar a poner las bases para lo que luego se va a llamar el primer viaje misionero de Pablo. Y vamos a ver las cosas que suceden ahí. Ahora, casi se me olvida lo de Pedro a Pablo. Os prometí que tenía que salir sabiendo de qué iba eso. En los primeros 12 capítulos de Lucas, de Hechos, el énfasis, el personaje protagonista es Pedro. Y el mensaje a los judíos, a Judea y a Jerusalén, es el énfasis. No quiere decir que no hay otra cosa ahí adentro, pero es el énfasis. Primeros 12 capítulos, Pedro y los judíos. En los 16 capítulos que arrancan aquí, el énfasis completamente se vuelca en Pablo y los gentiles. Aunque hay cosas de judíos en medio también, pero el énfasis cambia de Pedro a Pablo. ¿Por qué? ¿Quién es el Señor de la iglesia?
¿Pedro o Pablo o ninguno? El Señor de la iglesia es Cristo, es el Señor. El Espíritu Santo es el que está guiando y trabajando. Y en toda iglesia hay movimientos a lo largo de los años de líderes. Y a veces es muy difícil cambiar. Yo he vivido este año pasado, bueno, al año anterior, cambio de pastor en nuestra iglesia enviadora. Que Pastor Sweat, le conocéis a algunos, el grandullón. Y ahora el que vino y predicó aquí en octubre, estrechito, diferente totalmente. Y quieras o no, la iglesia va por ahí en ese momento de transición y le cuesta. Hay gente que igual no le gusta al pastor nuevo algo, o igual estaban buscando una excusa, o quién sé yo. Y ahí van, la iglesia va bien, es una iglesia fuerte. Pero en esos momentos de transición de líderes, hay personas que tambalean. Y hay personas que en todo cambio así, algunos pues simplemente cambian a otra iglesia o lo que sea, pero hay algunos que se pierden por el camino y te das cuenta, ¿sabes qué? ¿Por qué venían a la iglesia? Venían a la iglesia por el hombre que estaba allí, o uno u otro, quien sea, no por el Señor, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre presente que el Señor de la iglesia, nuestra iglesia, y cualquier iglesia que es de Cristo, el Señor es el Señor Jesús. Él es el que guía, Él es el que manda, Él es el que quita a Moisés y pone a Josué, por ejemplo, Pedro, Pablo. Eso es la vida, ¿vale? Y nos sucede no solo en iglesias, pero en otras áreas de la vida. Entonces, que entendamos eso. Con eso vamos a terminar. Hemos hecho bastante y hemos puesto la base, un poco de fundamento para este primer viaje misionero. Y van a ocurrir cosas que vamos a poder aprender de ellos bastante, ¿de acuerdo?